Esto no se trata de una historia sobre un superhéroe salvando a la ciudad de Nueva York. Es una película sobre aprender a vivir con la culpa, el dolor y aceptar quién eres cuando todo el mundo ya te olvidó. Y justamente por eso creo que estamos ante una buena película. Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Este espacio donde hablamos del cine que va mucho más allá del entretenimiento. Hoy analizamos Spider-Man Brand New Day, o un nuevo comienzo, o un nuevo día, no sé cómo lo quieran interpretar. Una película que me sorprendió por dejar a un lado ese espectáculo visual y esos cánones y cameos que el UCM nos tenía acostumbrado. Esta vez para contarnos una historia mucho más íntima, más humana y emocional. Pero antes de entrar en contexto, quería comentarles lo siguiente. Veo que más de un 50% de las personas que ven mis videos no se suscriben. Así que les hago una invitación a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificación. No les va a costar nada. Y por supuesto van a seguir colaborando para que yo pueda realizar este tipo de videos. También quiero dedicar un espacio de agradecimiento a todos estos suscriptores. No son muchos, pero quería darles un homenaje y unas gracias por seguir allí fieles. Ahora sí, sin más, comencemos. Después de los acontecimientos de No Way Home, Peter Parker comienza una nueva vida completamente solo, sin nadie que recuerde quién es realmente. Intenta reconstruirse mientras enfrenta nuevos criminales y descubre que el enemigo más difícil sigue siendo él mismo. La película está dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de Short Term 12, Just Mercy y Shang-Chi. Un director que siempre ha destacado por construir personajes profundamente humanos y aquí vuelve a demostrarlo. Creo que el título de Brand New Day no habla únicamente de un nuevo comienzo. Habla de esas personas que sienten que han tocado fondo y necesitan empezar otra vez. Peter está deprimido, está agotado, está completamente solo y aún así sigue levantándose cada mañana para ayudar a los demás. No por casualidad, la película habla del burnout, de ese momento donde das tanto por otros que terminas olvidándote de ti. También habla del duelo y del aislamiento. Peter intenta esconder sus emociones igual que esconde su identidad detrás de una máscara. Pero la película deja muy claro que sanar no consiste en ocultar quién eres, sino en aceptarlo. Solo cuando Peter deja de pelear contra sí mismo, puede empezar realmente un nuevo día. Y por eso funciona tan bien el choque con The Punisher. Uno pelea desde la esperanza y el otro desde la rabia. Dos formas completamente distintas de enfrentar el mismo dolor. Y lo que más me gustó es que abandona el tono adolescente de las películas anteriores de esta franquicia. Ahora tenemos un Spider-Man mucho más callejero, más cercano y yo diría que bastante íntimo. Tom Holland entrega para mí su mejor actuación dentro de esta franquicia. Es vulnerable, emocional y muchísimo más adulto. Además, las escenas balanceándose por la ciudad de Nueva York son espectaculares. Las peleas están increíblemente coreografiadas. Lo que para mí no funciona del todo es que en algunos momentos la película abandona ese tono íntimo para preparar futuros proyectos de Marvel. Siempre el bendito canon, o sea, todo tiene que coincidir, todo tiene que estar en el mismo universo y no tiene sentido si la comparas con las distintas series como Daredevil o los nuevos Avengers. Pero bueno,
eso ya lo sabemos que no es un error propio de la película, sino de toda esta franquicia que quiere conectar todos con todos. Y yo también sentí que personajes como Scorpion o Boomerang pudieron dar mucho más. Yo los veo como un tanto desaprovechados. Yo entiendo que por la duración de la película y meter el tema de Jean Grey se les iba a volver un poco complicado, pero bueno, pudiesen haber utilizado y aprovechado estos villanos. Esta cinta no se trata de un villano sobrepoderoso o un macro, ¿no? Sino va más íntima, va como que más psicológica en la psiquis del personaje. Tom Holland a mí me ha sorprendido, por fin me ha convencido, es Spider-Man. Y para mí es una de sus mejores actuaciones en toda su carrera, ¿ok? Es un blockbuster, pero lo hizo muy bien. Y bueno, como conclusión, debo reconocer que a mí me ha gustado muchísimo esta película. El último acto se volvió un poquito denso, pero nunca llega a arruinar la experiencia. Absolutamente no. Mi puntuación, según la tabla de Excel, es un 7.4 sobre 10. Nada mal. Y sí, vuelvo y lo repito y lo recalco. Esta es la mejor película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland. Aquí por fin nos cerró la boca y sentimos que el actor terminó de convertirse en Peter Parker. ¿Y ustedes qué opinan? Me imagino que a estas alturas ya vieron la película. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Están de acuerdo conmigo en que es el mejor trabajo del actor dentro de la franquicia? Los leo en los comentarios. Y por supuesto, no olviden de regalarme un like y compartan este video entre amigos, familiares y conocidos que disfruten del cine tanto como tú y yo. Suscríbanse a este canal. Activen la campanita de notificación para que no se pierdan de absolutamente nada y así estaríamos creciendo juntos en este magnífico viaje. Y si te quieres hacer patrocinante oficial de este canal, me puedes seguir como miembro. Dale, que no es tan caro. Tengo diferentes planes que se adapten a tu bolsillo. Y recuerden, aceptar quién eres siempre será más difícil que derrotar a cualquier villano. Pero también es la única forma de empezar un nuevo día. Yo soy Alfredo y esto fue Spider-Man Brand New Day. Y nos vemos en un próximo video. Bye.